Grabar. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder saludarlos desde acá, una ciudad fría, Bogotá. Estamos a unos grados, para que tengan como idea, como unos 8 grados centígrados. Yo sé que en Ciudad de México hay tiempos que no es muy caliente. Les doy la bienvenida, pero con un afectuoso y caluroso saludo y abrazo en la distancia. Antes de comenzar, vamos a ponernos en un tiempo de oración y no sé si alguno de los hermanos quisiera ayudarnos a estar orando. ¿Alguien quisiera orar, por favor, para comenzar la clase? Amén, pastor. Muy bien. Felipe, dale. Ok. Padre bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por este día que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú, bendito Padre, hablando a través del pastor en esta clase, Señor. Que te pido, Señor, que nos des el entendimiento necesario y la sabiduría, bendito Padre, para poder comprender lo que hoy vamos a ver en esta clase, bendito Dios. Y te damos gracias, Padre, por cada uno de los integrantes que están tomando esta clase, bendito Dios. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. El interés de esta clase es poder hacer una introducción al Antiguo Testamento. Una de las cosas importantes que nosotros necesitamos comprender es la importancia de esta parte de la Biblia, porque para muchos de nosotros eh, posiblemente es una de las partes que ha sido muy descuidada y a veces nosotros eh, no la entendemos o pensamos que solamente son libros históricos que nos cuentan genealogías, historias del pasado. Sin embargo, es una parte fundamental debido a que toda la palabra de Dios, y espero que haya quedado claro, es una unidad. Nosotros no vamos a tener una muy buena interpretación de la Biblia si no conocemos el Antiguo Testamento, si nosotros no tenemos conocimiento desde una perspectiva pactual, soteriológica, escatológica, correcta. ¿Por qué razón? Porque tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento conforman un solo mensaje y es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Dios en su palabra nos ha manifestado su voluntad a través de una promesa del Mesías, la encarnación del Mesías y la venida final del Mesías. Es el mensaje de salvación y cuando leemos tenemos que observarla a través de estos tiempos especificados que yo he querido compartir con ustedes a través de estas clases y de estas enseñanzas. Y no sé si ha quedado claro a cada uno de nosotros esta verdad, que son estos tres tiempos que he querido yo compartir con ustedes, que tienen que ver con la promesa, el cumplimiento y la consumación. Porque casi siempre cuando nosotros abrimos las escrituras, la leemos solamente en Antiguo y Nuevo Testamento. No sé si alguno de nuestros estudiantes quisiera participar y apoyarme en este momento y decirme cómo normalmente vemos la escritura, si yo estoy en lo correcto. Casi siempre es Antiguo y Nuevo Testamento, que casi nunca lo vemos en estos tres tiempos, de la promesa del Mesías, el cumplimiento de la venida del Mesías y la consumación de los tiempos. Mi Biblia.
¿Algún estudiante que quisiera colaborarme, ayudarme para poder hacerla un poco más ágil la clase? Nadie se arriesga. Normalmente ustedes cómo leían o veían sus Biblias. Amén, pastor. Pues sí, es que como usted lo está diciendo ahorita, normalmente sí, hacemos la división, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y realmente, pues no le tomamos o no nos tomamos el tiempo de comparar o de concatenar, como dijo usted hace 8 días, de que todo habla exactamente de lo mismo, sino que como que lo dividimos eh, en pues como que lo dividimos en dos partes diferentes, en dos partes distintas, como que nos está hablando o no le tomamos ¿cómo poder explicarme? Am, Como que le tomamos en el Antiguo Testamento como que es pura como historia y el Nuevo Testamento como que ya es lo que normalmente o posiblemente estamos viviendo. Perfecto, Felipe. Es importante esa participación que tú estás haciendo por una razón fundamental. Cuando nosotros dividimos la Biblia en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, a veces cometemos el grave error de pensar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. A veces vemos un Dios cruento, exigente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo uno totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos que considerar y pedirle al Señor que nos ayude para poder entender y comprender muchísimo mejor esta verdad, que es un solo mensaje. Cuando hablamos de estos tres tiempos, no es algo que yo esté sacando como de manera forzada. Nos damos cuenta que desde Génesis hasta Malaquías está la promesa del Mesías o la llegada del Mesías, pero es una promesa que alcanza hasta Apocalipsis porque es la promesa del reino, donde los elementos del reino de Dios tienen que ver con la revelación de su rey, un lugar y su ley. Ustedes saben que cualquier lugar hoy en nuestro día para conformarse una nación tiene que tener territorio, tiene que tener un ejército, tiene que tener una ley y tiene que tener un gobierno. Pues nuestras sociedades no han inventado esto, ya que están en las escrituras. Debemos reconocer que en cualquier parte del mundo las escrituras son conocidas de manera eh, clara como derecho natural, desde un ámbito jurisprudencial legítimo, todos los argumentos de justicia, de moralidad, de manera natural, reposan en la Biblia como un documento que es uno de los más antiguos. ¿Por qué digo que es uno de los más antiguos? Porque hay otros que cronológicamente se descubrieron que están más antiguos, que es como la ley Hammurabi, que tiene más años de existencia de haber sido escrito. Antecede a los escritos de Moisés. Sin embargo, ¿dónde está concatenado, organizado, manifestado? Es en el Pentateuco. Entonces, la promesa del Mesías abarca también la revelación de un reino. Desde Génesis a Apocalipsis vemos esta promesa del reino eterno y este reino manifiesta tres elementos fundamentales que son un rey, un lugar y una ley. Recuerden que la escritura promete cielos nuevos, tierra nueva, para que nosotros podamos disfrutar de una eternidad con un cuerpo glorificado. Pero en la escritura, cuando nosotros vemos desde Génesis hasta Malaquías,
está la promesa del Mesías. Recordemos que antes de la llegada del Mesías, cuando Jesucristo, el Salvador, que es el Mesías prometido, el Cristo, el ungido de Dios, da cumplimiento a esta parte de la promesa. Hay 400 años de oscurantismo o 400 años de silencio, desde la época de los macabeos hasta la llegada del Salvador. Cuando llega el Salvador, parte la historia en dos y nosotros conocemos que es antes de Cristo y después de Cristo, aunque su nacimiento se promedia en el año 4 después de Cristo. Esto es muy particular, pero es para establecer cronológicamente más acertadamente fechas puntuales para datos geográficos históricos. Y el cumplimiento en las escrituras abarcan por lo menos 5 libros que tienen que ver con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los 3 primeros son conocidos como los evangelios sinópticos y este último Juan, donde es manifestado nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Dios. Para muchos estudiosos hablan del quinto evangelio, que sería Hechos de los Apóstoles, porque nos termina narrando y contando la resurrección de Jesucristo, la ascensión entre el primer capítulo y el segundo capítulo y la venida del Espíritu Santo. Frente a esa promesa que hizo en Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A partir de Hechos de los Apóstoles del capítulo 2, con el Pentecostés, nosotros vamos viendo todo el periodo de la consumación o la perduración del reino. Recordemos, son 3 tiempos fundamentales con que leemos la escritura. Esto nos va a traer una racionalidad y una capacidad de poder entender mejor las cosas. ¿Por qué razón? Porque no vemos como un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, sino un solo Dios que se prometió a sí mismo darse a conocer a través de su unigénito Hijo, prometió que venía el Mesías, cumplió que él viniera en rescate de su padre, perdón, de su pueblo, porque él es el rey y el que establece su casa, su linaje en cumplimiento de su ley justa y santa para una consumación que tiene que ver con la perduración del reino. Los elementos del rey eterno, un reino eterno, es el fin del comienzo de la historia de la redención y del pacto eterno de redención. Estas herramientas que yo les doy son herramientas hermenéuticas para que nosotros podamos reconocer y establecer apropiadamente la realidad de que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas. Y es algo fundamental que nosotros consideremos, poder no desviarnos y poder nosotros entender y comprender cada aspecto del Antiguo Testamento. Si nosotros, como yo les explicaba, no tenemos esta comprensión, vamos a tener dificultades o problemas como yo les había manifestado en la primera clase. Un entendimiento de la división equivocada de la Biblia como ley y gracia. Esa separación o división que hacen muchos de la palabra de Dios, donde la observancia es de un Dios severo del Antiguo Testamento y uno de gracia, amor y misericordia del Nuevo. Ya nosotros hemos visto parte del dispensacionalismo, el historicismo, el legalismo y el judaísmo. Y es algo que nosotros estamos repitiendo ahora para poder entender algunas cosas que debemos considerar. ¿Me permiten un instante? Quisiera pedirles el favor de que muchos de nosotros, de los que acabamos de entrar, pudieran escribir en pantalla algo fundamental, que es quienes están entrando por el chat, por favor,
para que yo tuviera la oportunidad de poder registrarlos. ¿Les parece? Si fueran tan amables, mientras que comparto con ustedes mi clase. Entonces, esta segunda clase tiene que ver por qué estudiar el Antiguo Testamento. Ya hemos entendido que es un solo mensaje que está bajo tres tiempos y nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento, el que está conformado por 39 libros agrupados en cuatro grupos y es lo que vemos, leemos y a veces desvinculamos la historia. Yo lo tengo en pantalla de la siguiente manera. Para los que están usando celular, posiblemente no lo ven de esa manera. Tenemos el Pentateuco, conformado por los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Luego tenemos los libros históricos o de historia, que tienen que ver con jueces, Josué, Ruth, Samuel, Segunda de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos los poéticos o los libros de poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y finalmente los profetas mayores y menores. No sé si sería abusar, y yo sé que nosotros estamos a nivel de certificado, pero me gustaría que algún estudiante que quisiera participar en una frase corta, ¿cómo podemos resumir estos libros? Para yo poder enseñarles de qué manera yo los veo y los veo también como una sola unidad. El que participe obviamente va a tener un bonus, va a tener una nota extra. Pastor, ¿podría volvernos a explicar? No comprendí bien, por favor. Ok, Luz. En pantalla tenemos los libros del Antiguo Testamento, como ustedes lo ven. Yo lo dividí Pentateuco, o ley, historia, poesía, profetas mayores y menores. Alguno de ustedes como alumno que por favor me dijera cómo lo puede resumir en una sola frase. No es un examen, es un aporte. Luis Estrada, puedes participar, por favor. Sí, pastor. Bueno, yo tenía entendido que pues la división era como antiguo pacto y el otro el nuevo pacto. Pero bueno, después de la clase que tuvimos hace una semana, pues ya entendí que más bien es como una introducción, ¿no? Sí, Al Nuevo Testamento. perfecto, muchas gracias. Pero cómo, o sea, yo la participación, tú ya tienes una nota. Ahora, si hay otro alumno que quisiera participar, ¿cómo en una sola frase podemos resumir el Pentateuco, los libros históricos, poéticos y proféticos? Les doy una ayuda para comenzar. Pentateuco podemos decir la ley. Ahí tienen el primer resumen. Los históricos, los poéticos y los proféticos, ¿quién me ayuda con un resumen para poder aprender todos juntos? Pastor, bueno, quiero entender que los libros históricos es como el desarrollo de la consecuencia de la obediencia o desobediencia a esa ley y el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Muy bien, sigue. Los Eh, históricos, poéticos y profetas mayores y menores. ajá. Am, pues nada más tengo eso. No, Que, tranquila, pero arriesgate, no, no hay problema. Si tú te equivocas, estamos en una parte donde podemos aprender todos. La idea es participar. ujú, mm, ¿Cómo resumirías los libros históricos y los libros profetas mayores y menores?
Estoy pensando, pastor, porque es, No te preocupes. Yo sé, ahora yo voy a hacer un ejercicio de explicarles a todos. Pastor, Recordemos, señor, Brenda, cuéntame. podría ser primero lo que es la creación y la caída. Después podríamos decirlo como un pacto que tuvo con Israel y después podría ser la esperanza del Mesías. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. La idea de este ejercicio es participar y me alegra mucho. Fíjense que estamos pensando no en toda la Biblia, sino en estos 5 libros, en estos 5 grupos de libros. Miren, Pentateuco 1, Historia 2, Poesía 3, Profetas mayores y profetas menores, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, podríamos decirlo, pero todos guardan una unidad. Nuevamente, recuerden que hemos dicho que el Antiguo Testamento es parte de un solo mensaje, donde está la promesa, el cumplimiento y la consumación sobre la promesa del Mesías. Sin embargo, en el Antiguo Testamento es fundamental entender el establecimiento del reino de Dios a través de su ley. Por lo tanto, el Pentateuco, Dios nos cuenta y nos revela y se da a conocer Él a través de su ley. Recuerden que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, tomó el Pentateuco y lo llamó la Torá o la ley. Ahora, cuando vemos la historia, estamos viendo de el establecimiento del reino de Dios desde la perspectiva de la monarquía. Recuerden que la monarquía no es una idea del pueblo, todo lo contrario, es una idea de Dios. A muchos de nosotros nos dijeron que se pusieron, ya Marcela, ya te doy la mano y termino la idea. Te doy la participación. A muchos de nosotros nos dijeron que se puso rey porque el pueblo pidió rey. Sin embargo, esto no es tan acertado. Marcela, cuéntame. Pues en los libros del Pentateuco, perdón, Sí, sería como la historia de Israel y el plan de Dios, o sea, la historia de Israel, que serían como los libros que cubren el periodo crucial pues, de la historia del pueblo de Israel, donde pues Josué hasta Esdras y Nehemías, por ejemplo, ¿no? Y el plan de Dios sería como el hilo conductor de la salvación, de la fidelidad a las promesas. No sé si estoy bien. no, estás haciendo un resumen apropiado en un sentido, pero si nos damos cuenta de algo, el Pentateuco claramente revela la ley de Dios. De hecho, encontramos en el Pentateuco, de acuerdo a los que están aquí, los estudiosos en diversos libros, 613 leyes directas y manifiestas para el pueblo, que abarcan no solamente la moralidad, sino la parte litúrgica, civil del pueblo de Dios. Los libros históricos es cuenta lo que nos decía Marcela, ¿cierto? Entonces nos cuenta algo muy importante, el establecimiento de la monarquía y también cómo se establece el reino de Dios en un lugar. Pero para que esta monarquía funcione, abraza la ley y la administran autoridades que Dios pone, porque recordemos que el pueblo de Dios es un pueblo que es teocéntrico. Ese pueblo teocéntrico tiene reyes, tiene sacerdotes y tiene profetas porque están apuntando a los oficios de Cristo que él cumple como profeta, rey y sacerdote. ¿Sí? Y ahí nosotros vemos que es sobre la ley de Dios. Los libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares nos van a enseñar esta ley que Dios da, no solamente de manera puntual y van a repetirnos, sino los van a ampliar. Nos enseñan casi cantando y a través de narrativas reiterativas cómo la ley de Dios es lo mejor que le pasa a la nación de Dios.
Y cuando vemos los profetas mayores y menores, vemos que la ley de Dios es la que debe reglamentar las escrituras. Nunca ninguno de los profetas se atrevieron a reclamar algo fuera que no estuviera dentro de la ley de Dios. Hay un texto en Isaías capítulo 1, cuando el profeta llama a la nación y le dice que es una nación pecadora. Versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, a ira, al Santo de Israel y se volvieron atrás. Pero ¿cuál fue el reclamo que hace el profeta? Y les dice que sus tierras van a ser destruidas por su rebeldía. En el versículo 10 los llama de manera dura, comparándolos a ser príncipes de Sodoma y ser un pueblo de Gomorra. ¿Por qué decía esto? Porque ellos hacían toda la parte litúrgica muy bien, sin embargo, ellos abusaban de los huérfanos, de las viudas, y ese era el problema. Todos los profetas, tanto mayores y menores, reclamaron al pueblo el no conducirse sobre toda la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque normalmente nosotros hacemos una separación de lo secular con lo litúrgico. Entonces pensamos que porque cumplimos aspectos ceremoniales litúrgicos, estamos bien delante de Dios y que nuestra vida en el hogar, en el trabajo, puede ser como un departamento donde yo puedo vivir. Y el Antiguo Testamento en su unidad nos dice, básicamente, Dios nos dio su ley, Dios nos puso reyes, sacerdotes, profetas, nos enseñó su palabra para vivir dando cuentas a Dios de todas las áreas de nuestra vida en tres instituciones fundamentales: el hogar, la iglesia o la parte litúrgica y el Estado o la sociedad, porque Dios vive y reina y eso es importante. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos algunos problemas de interpretación? ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos el Antiguo Testamento como algo anacrónico. Cuando yo les digo que es algo anacrónico, estoy diciendo que está fuera de tiempo. Una lectura sin comprender la época, el carácter de Dios, su revelación, sentiremos que es ajeno a nuestros días. Casi siempre cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento pensamos, es de otra época. Y sí, es de otra época. Hay una distancia entre los hermanos que estuvieron en el desierto y nosotros, los que estuvieron conquistando la tierra prometida y nosotros, de los que vivieron en Jerusalén o en Samaria y nosotros. Pero tenemos que reconocer algo importante. Hay una relevancia, que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Por lo tanto, si es palabra de Dios, no fue abrogada. Tercero, aunque sea de otra época y tiene relevancia porque es palabra de Dios, tiene una aplicación a nuestro momento actual, porque Dios reina y su palabra no ha pasado de moda, ni es obsoleta, ni ha sido abrogada. Entonces, normalmente a veces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos apartamos de una comprensión teológica correcta, desconociendo el Antiguo Testamento y partiendo del Nuevo Testamento como si fuera algo novedoso, nuevo, y que ya todo lo del Antiguo Testamento está en desuso. Nosotros tenemos que reconocer que Dios reina. Aquí hago una pregunta y espero que alguno participe, por favor. ¿Cómo reina Dios en nuestros corazones? ¿Quién me ayuda?
Por medio del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, bueno, en nuestro espíritu. Ok, ¿y tú cómo sabes que Dios está reinando en tu corazón? ¿Quién habló? Marcelas, muy bien. Sí, sí, porque yo le entregué pues mi vida, yo hice la oración de salvación, yo he confesado por mi boca y he declarado por mi boca que yo le pertenezco a Él. Sí, gracias Marcela por participar y lo que voy a preguntar no es por molestar, sino para aprender algo. Pero tú, ¿cómo sabes que eso es verdad? Ah, Pastor, ¿puedo participar? Porque tengo fe en Él, porque así lo creo. Perfecto, Marcela. Voy a darle la palabra a Alberto y Sí, ahora bueno, vamos a aprender de algo importante. Alberto, bueno, cuéntame. perdón, yo sé que, bueno, lo que usted preguntaba, porque la palabra de Dios abunda en mi corazón y obedezco en las tres áreas que usted me hablaba y decía, en mi casa, en la iglesia y en la sociedad. De esa manera yo me doy cuenta, lo que aprendo lo aplico en mi vida diaria y de esa manera yo me percato que pues el Señor mora en mí. Ok, muy bien, Alberto. A ambos los felicito y me alegra que me estén ayudando. Eh, Alberto, tú, ¿cómo es tu nombre completo? Alberto Flores, ¿cierto? Sí, sí. Sí, es por tu nota de participación. Muy bien. Entonces, Luis, cuéntame. Sí, pastor. Bueno, es que por ejemplo a mí me gusta mucho un versículo de Ezequiel 11, 19 al 20, que dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y habla ¿Cómo es como la cita? en Ezequiel 11, del 19 al 20. Ve que también lo repite en Ezequiel 36, en Ok, la misma cita, pero perfecto, parafraseada. perfecto, sí, Ajá. señor. Os daré un Sí, corazón nuevo, un espíritu nuevo y les daré mi espíritu para y, que hagan mi voluntad. Entonces, exactamente. perfecto, Luis, Entonces, eso es muy bueno. Sígueme, dime. sí, entonces, pues nosotros pues creemos que precisamente el Espíritu Santo nos ha sellado y también hay otros versículos en Romanos, ¿no? Que hablan como que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Entonces, pues básicamente es como de que le pertenecemos a Él, pues. Entonces, por eso tengo la convicción de que Él está dentro de mí reinando, porque puedo ver su Perfecto. obra. Marcel, Pastor, sí, sí, dime. es, bueno, yo puedo decirlo en lo personal también que es cuando permito que Él tenga una autoridad sobre mi vida mediante la oración constante, sobre mi lectura bíblica, sobre algunos estudios también que yo tengo, como por ejemplo ahorita este de MINS, y como decía hace un rato mi esposo Alberto, pues como tú vives, ¿verdad? Lo que lees en la palabra y yo no trato, sino que me esfuerzo por aplicar las enseñanzas de la palabra en mi vida, ¿no? Yo puedo ver que de esa forma reina Dios en mi corazón. Perfecto, Luz. Me parece muy bien. Nuestra hermana Marcela nos dio un abrebocas muy interesante. Todo comienza con la confesión, con una confesión que procede del obrar de Dios cuando Él me regeneró, me dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, mi mente ha sido renovada, me da su espíritu, perdón, me da su espíritu y es ahí como yo sé que Él vive y reina y que es una realidad lo que yo estoy haciendo. La hermana Marcela en el chat a todo lo que ustedes dijeron, dijo amén y yo creo que es así, pero todo tiene un comienzo y es importante entender que cuando, como Luz decía y Alberto decía, yo veo obediencia en mi corazón a la palabra de Dios. Y esto es importante porque el Antiguo Testamento es la base fundamental de quién es Dios y lo que quiere Dios de nosotros en esas tres áreas de la vida que les he dicho, hogar, iglesia y Estado. Por eso, aunque su palabra fue dada en otra época y hay una distancia y hay que saber discernir y interpretar, es relevante para nosotros porque es palabra de Dios, no ha sido abrogada y hay una aplicación permanente actual que nosotros debemos considerar. Ya, Brenda, dame un segundo, leo un versículo y te doy la palabra. Segunda de Pedro 3, 15, 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Antes de darle la palabra a Brenda, solo quiero decirles que cuando el apóstol Pedro escribe a las iglesias del Ponto, Asia, Capadocia, Bitinia, de Asia, a la iglesia dispersa, ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento. Lo que aquí se llama palabra de Dios es muy interesante, es la Tanakh. La Tanakh está conformada por ese Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Brenda. Bueno, ahorita que estaba explicando esto, ahorita pues ligué en mi mente, ¿no? Que en el Nuevo Testamento dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y también lo veo en el Antiguo Testamento, en Josué, donde dice que para que te vaya bien, estés en el camino de Dios obedeciendo sus mandamientos. Y en este caso es lo que usted nos decía. Toda la ley que se puso, ¿no? En el Antiguo Testamento va ligada, concatenada al Nuevo Testamento. Muy bien, Brenda. Felicitaciones. Es importante comprender. Luis Estrada, cuéntame. Sí, pastor. Precisamente, bueno, es que ahorita que menciona la Tanakh y cómo es el aprendizaje que tienen los judíos, pues me surgen luego dudas de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿usted cómo ve esa parte? Porque ve que ellos tienen la ley oral y la ley escrita, ¿no? Básicamente. Ujú. Pero la parte de lo de la ley oral, luego lo usan para interpretar ciertos pasajes, que se supone que, bueno, tengo entendido que es lo que se transmitió de generación en generación, ¿no? De cómo cumplir los mandamientos. Y así, que ellos piensan que igual Dios se lo reveló a Moisés y Moisés al pueblo y el pueblo de ahí de generación en generación. Pero la otra vez veía una entrevista que le hacían a un judío y él decía que esta ley oral, pues básicamente como que hacía entender o le daba cierto contexto a ciertos pasajes del Antiguo Testamento que decía que por eso Jesús no era el Mesías, ¿no? Y por eso ellos no lo aceptaban como Mesías. Ok. Entonces, bueno, yo quería saber más o menos cómo usted ve toda esta situación, porque ve que pues también se puede transversar, ¿no? O el diablo ahí puede hacer algunos cambios, mucho se puede perder se puede hacer hasta un teléfono descompuesto, ¿no? O algo así. No, no, no te preocupes. Yo entiendo el tema del teléfono roto. Explico. La Tanakh, sí, no se debe confundir con el Antiguo Testamento de nuestra Biblia cristiana. ¿Por qué razón? Porque para los judíos históricos que estamos hablando del primer siglo, la Tanakh conformaba, era por la Torah o la ley, los libros de los profetas, que era Nevim, y los escritos, que es el Ketubim, ¿sí? Todos estos tienen que ver entre los libros históricos y los libros, parte de ellos poéticos. Ahora, es interesante lo que Luis nos llama la atención, que nosotros hagamos la aclaración, porque recordemos que estamos introduciendo el Antiguo Testamento dentro del contexto bíblico. Por eso tengo aquí en pantalla 2 de Pedro 3, 15, 16, donde Pedro nos está diciendo que nosotros tenemos que entender, comprender y no torcer las escrituras, y él se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque Dios la inspiró. Dios usó hombres comunes y corrientes para su revelación. Dios usó el lenguaje y hay una unidad temática que tiene que ver con Jesucristo y su reino. Esto es importante para los cristianos del primer siglo. Ahora, los creyentes del siglo XXI no podemos tener las mismas consideraciones. ¿Por qué razón? Por lo mismo que dijo Luis, ellos hablan de la tradición
o de la ley oral y la ley escrita. Ellos tienen otras leyes hechas por judíos que interpretaron la ley, y hay escuelas de interpretación y hay facciones dentro de los judíos. Tanto así que hoy en día está muy de moda, espero, no sé cómo estará en México, acá en Colombia está muy de moda el tema de los judíos mesiánicos, que mezclan cristianismo con judaísmo y hacen algo totalmente diferente. No es a lo que estamos nosotros apuntando. ¿Por qué razón? Porque por eso les estaba dando tres bases fundamentales al comenzar la clase. Cuando leemos la Biblia, la leemos en tres tiempos: la promesa de Cristo, el cumplimiento de Cristo y la consumación de Cristo. Dios, para gobernar y manifestarnos que Él es el que gobierna, nos dio su ley, y nosotros nos damos cuenta que es su ley por la cual se conformaron, de acuerdo a la voluntad de Dios, un reino donde hay reyes o autoridades donde están desempeñando el oficio de gobernante en nombre de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Tenemos otros tipos de autoridades cuando no habían reyes, que es el tiempo de los jueces. Y antes del tiempo de los jueces tenemos los patriarcas, pero siempre hay autoridades que reciben el mensaje de Dios para guiar a su pueblo. Eso es fundamental, porque Dios es el que reina, pero a su vez tenemos otros dos oficios que se establecen, que es el del sacerdocio, y la escritura nos va a hablar de dos escuelas o de dos ramas del sacerdocio. Uno tiene que ver con el sacerdocio de Aarón y el otro tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec, pero ambos son cumplidos perfectamente en la persona de Cristo. Y cuando hablamos de profetas, son de aquellos que manifiestan el mensaje y la voluntad de Dios cuando no había la palabra de Dios escrita. Por eso todo el Antiguo Testamento es relevante para nosotros sobre la revelación del Mesías y su reino, la promesa, cumplimiento y consumación. ¿Qué es importante que nosotros entendamos? Que el Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento, es inspirado o exhalado por Dios. ¿Qué quiere decir? Y aquí viene la pregunta del millón. Es una pregunta. Por favor, si algún alumno quiere responder o todos quieren responder, podemos a ver cuál sería la correcta. Voy a hacer la pregunta y voy a dar dos opciones. La pregunta es, ¿la Biblia es palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? A, es palabra de Dios; B, contiene la palabra de Dios. ¿Cuál serían sus respuestas? B, pastor. ¿A o B? Contiene la palabra de Dios. B. Yo también digo que ve paz. Soy Yo digo Marcela. que A. Muy Yo bien, digo que la A también. muy bien. ¿Quién más? Muy bien, mis hermanos. Les voy a dar la argumentación de A y la argumentación de B. Si nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios, estamos diciendo que de Génesis a Apocalipsis, todo lo que está dentro de la escritura, de manera infalible, inerrante, perfecta, es palabra de Dios. ¿Sí? Si nosotros en vez decimos que que contiene la palabra de Dios, entonces hay partes de la escritura que no es palabra de Dios, que pueden haber contradicciones, pueden haber metáforas, pueden haber cuentos, pueden haber fábulas. Ahora, entendiendo esto, ¿qué creen ustedes? ¿A o B? A.
Ah, La A, pastor, porque es palabra de Dios. Ok, La A. muy bien. Y creo que cuando te dice en Timoteo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Habla Sí, total, sí, ¿no? voy a Toda. tocar ese versículo más adelante, sino porque es importante que nosotros podamos definir esto con claridad. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, pues necesitaríamos algo que nos ayude o pudiéramos aceptar nuevas revelaciones o nuevos aportes a la palabra. Pero si ya está cerrado el canon y todo lo que está ahí es seguro, es perfecto, es porque Dios lo ha cuidado. Denis, cuéntame. Pastor, yo tengo una duda. Por ejemplo, tenemos varias traducciones al español. La Biblia como tal fue escrita en varios idiomas, pero por ejemplo, en el que estamos ahorita hablando, los primeros libros, el primer testamento, ¿no? Por así decirlo, estuvo escrita en hebreo, pero he encontrado que hay varias eh, traducciones que están eh, fuera de la gramática hebrea, que no dicen exactamente lo que está escrito en hebreo y son solamente adaptaciones de lo que se intentó decir, porque no se quiso decir, se intentó decir. Entonces, hay muchas palabras que no coinciden en hebreo y, por ejemplo, en español. Y ahí es donde yo me quedo con esta duda, ¿no? O sea, por eso le dije la B, ¿no? Porque hay traducciones que no son fieles a las hebreas, a la escritura hebrea nativa. Ok, muy bien. Vamos a solucionarlo de una manera académica un poquito. Primero voy a aclarar, y Denis, no me voy a escapar de esa pregunta porque tu aporte es muy bueno. Primero tenemos que reconocer que toda la palabra fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que nace de Dios. Para eso Dios usó hombres para su revelación. Por lo menos podemos reconocer 40 autores o más usados por Dios. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, entendiendo esto, Dios usó el lenguaje. Estoy en mis diapositivas. En el Antiguo Testamento particularmente usó hebreo y arameo antiguo, ¿sí? Lo que nosotros hoy conocemos como lenguas muertas. ¿Qué quiere decir con lenguas muertas? Que son idiomas que aunque hoy existen en algunos casos, no es el mismo idioma en que se escribió la escritura. ¿Por qué razón? Porque la gramática como tal es viva porque pertenece a hombres que están vivos, que se van modernizando, van cambiando, van agilizando y van cambiando muchas formas de comunicación. Pero Dios usó idiomas sencillos como el hebreo y el arameo y no son para sacralizarlos, por lo que nuestro hermano Denis habló de las traducciones y ya les explico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con estos idiomas? Al usar la gramática, Dios usó todos los estilos gramaticales posibles dentro de el lenguaje. Por eso nosotros vemos la parte poética, la parte narrativa, la parte metafórica, o sea, todos los estilos gramaticales que a uno se les ocurrió están dentro de la escritura. ¿Para qué? Para nosotros poder comprender y entender por qué Dios de manera fiel, perfecta y suficiente puso su mensaje para nosotros. Ahora, obviamente que ahora desde el siglo XXI, cuando nosotros vemos, hay diferentes tipos de traducciones. Tenemos traducciones
que tienen que ver con el lenguaje, donde hay traducciones que tratan de preservar lo que realmente en el idioma hebreo y arameo se dijo para trasladarlo a la traducción. Hay otros que parafrasean, ¿sí? Y hay otros que preservan la doctrina. O sea, hay diferentes tipos de traducciones. Ahora, yo entiendo lo que Denise dice y acá sí ya estoy tratando de responder la pregunta que él nos dice. Cuando nosotros decimos que toda la palabra de Dios o toda la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, particularmente hoy que nos corresponde el Antiguo Testamento, es palabra de Dios y no contiene la palabra de Dios, es porque estamos seguros que fue inspirada por Dios. ¿Qué pasa con las traducciones? Hay traducciones que son producto de estudios de grupos de personas que la han avalado, la han recibido y tienen la comprensión correcta de lo que se dijo en el hebreo y en el arameo. Donde hay las diferencias es en partes no fundamentales donde nosotros podemos como no entender como en una frase. Cuando nosotros hablamos dos o tres idiomas podemos entender esto, que una cosa es decir, yo quiero almorzar y en el idioma se dice, en otro idioma pudiera decirse almorzar yo quiero o algo así. Y van cambiando algunas cosas de expresiones lingüísticas, pero las fundamentales no cambian. Y eso es lo que ha pasado en las traducciones. Totalmente diferente cuando hay traducciones que son perversas, como la Westover. Yo no sé si ustedes conocen la Westover o la traducción al Nuevo Mundo. Cuando nosotros hablamos de la traducción al Nuevo Mundo, nosotros qué estamos considerando? Estamos considerando algo que es un ataque a nuestra fe, un ataque al reino de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros consideramos que se está atacando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, si nosotros decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, aquí le haría una pregunta a mi hermano que intervino. ¿Quién tendría la autoridad de decirnos qué es y qué no es palabra de Dios? Los errores gramaticales están bajo el control de Dios. Esas traducciones que a veces nos hacen padecer y nos llevan a investigar, y por lo menos yo cuando preparo sermones, normalmente uso 3, 4 versiones para poder saber realmente cuál es el mensaje, pero yo tengo que hacer una, un trabajo hermenéutico y exegético. El primero es exegético. ¿Qué es lo que el texto dice dentro de su contexto en su momento histórico? Y lo segundo, en el trabajo ya hermenéutico, ¿cómo traslado ese mensaje a nuestros días permeado por unas claves cristológicas, teológicas, eclesiológicas, donde la teología sistemática, la teología bíblica son fundamentales para no escapar a una mala interpretación? Denis, ¿qué opinas? ¿Sí te pude responder o no? Sí, pastor, así como dijo que los errores gramaticales también están bajo la autoridad de Dios, eh, pues me responde en parte porque tengo unos conocidos que son judíos y, bueno, han asistido a la iglesia donde voy y ellos son judíos de nacimiento. Ella, bueno, es madre e hija y la madre siempre tuvo bueno, el estudio del hebreo
porque pues, cuando bueno, cuando son judíos, de hecho, se los exigen que tienen que hablar en hebreo, porque la Torah tiene que ser leída en hebreo, en el lenguaje que fue escrita, no puede ser traducida como tal, y de hecho la tienen ellos en unos rollos, no la tienen en un libro como tal, así físico como nosotros, la tienen en unos como pergaminos y la leen en hebreo. Entonces, ella me hizo unas, por así decirlo, interpretaciones, porque no son traducciones, porque ella interpreta al español lo que ella está leyendo en hebreo. Ella lo entiende en hebreo, pero lo interpreta en español como tal. Ok, y a un ejercicio que normalmente se hace, uno interpreta a través de la dogmática o de lo que nosotros conocemos como teología sistemática. O sea, hay doctrinas fundamentales que nosotros creemos y la permeamos. Por decir, cuando ellos tienen la promesa del Mesías, normalmente no es el Mesías que viene a morir en una cruz para rescatar a un pueblo. El Mesías que ellos esperan es un Mesías político, religioso, poderoso, para poder salvar al pueblo, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que considerar aquí, algo muy importante, que Dios reveló el Antiguo Testamento y, perdón, es que, ay, perdóneme que esto, acá, que Dios reveló el Antiguo Testamento en un tiempo perfecto y cada línea del texto fue suficiente para que a los que iba a salvar, porque por medio de la fe sabemos que la ley está compuesta por principios y dogmas que son verdad, que revela a nuestro Dios en toda la magnitud de quién es Él en su ley y su gracia, porque Él inspiró su palabra. Quiero ilustrarles en algo. Cuando Dios salvó a Noé, Dios lo llamó, le dio encargos y Noé confió en él. Noé vivió en una época donde se perdió gran parte del antiguo y no del Antiguo Testamento y no supo nada del Nuevo Testamento, pero Dios lo salvó por gracia. Lo mismo pasó, pudiéramos decir, con Moisés. Ni siquiera vio la tierra prometida, pero la Biblia dice que fue salvado y de hecho guardado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya ha dispuesto su palabra para salvar y lo dispuso en todos los tiempos, de manera perfecta, plena y suficiente. Hoy nosotros desde el siglo XXI, pues tenemos que hacer un ejercicio de entender que el Antiguo Testamento no es una palabra de Dios anacrónica. Se los pongo en las palabras de Jesús. Mateo 5, 38, 39. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Él cita las escrituras. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto es muy importante. Ahora, nosotros pensaríamos, y a muchos nos han dicho, que el Sermón del Monte, eh, nuestro Señor Jesús realmente como que enseña cosas nuevas. Pero si nosotros somos diligentes y nosotros buscamos lo que Él corrige de lo que se estaba enseñando en el momento, también fue dicho en el Antiguo Testamento, porque Dios nos llama siempre a entender de la suficiencia de las escrituras. Mateo 5, 27, 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 31, 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Porque en los tiempos de Jesús, tanto saduceos como fariseos, ellos
estaban basados en interpretaciones de judíos que habían enseñado, y habían dos escuelas propiamente de enseñanza. Y ellos enseñaban la ley, pero sobre lo que ellos podían cumplir. ¿Por qué razón? Porque ellos hacen que la ley sea manejable. No le enseñaban de manera correcta. Lo que Jesús hace es, piensen en el Antiguo Testamento. Fíjense que cuando dice dele carta de divorcio, ¿a qué pasaje se está refiriendo del Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? Creo que Moisés les permitió, ¿no? Que Sí, sí, pudieran pero divorciar. ¿qué pasaje de la Biblia se está refiriendo del Antiguo Testamento? Yo les puedo decir Deuteronomio 24. Ahí está reglamentado, solo que ellos habían tomado una parte, porque siempre lo que sucedía era que ellos hacían manejable la ley. Y es algo que el Señor no quiere que nosotros hagamos, sino que vivamos para nuestro Dios. Dice, sí, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudie a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. El Señor Jesús dice, no se queden con la primera parte de Deuteronomio 24. Abran todo Deuteronomio 24 y vean las razones por qué se le puede dar una carta de divorcio. Ahora, es importante que nosotros entendamos. Jesús una y otra vez cita el Antiguo Testamento, no como algo obsoleto, sino como algo que permanentemente se debe de cumplir. Mateo 5, 33 al 34. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Fíjese que él va a Deuteronomio 5 y a Éxodo 20. En Mateo 5, 17 al 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y acá me acuerdo de nuestro hermano Denis, porque él dice, hay cosas que en el hebreo no están y que en español están, y uno a veces no las entiende. Por decir, cuando uno dice una tilde, eh, el hebreo realmente no tiene tildes. Pero ¿qué está diciendo la traducción? Que ninguna letra puesta en el Antiguo Testamento fue puesta porque sí, si no tiene un propósito. Cuando nosotros desde nuestro español sabemos de la importancia de una coma, de un punto, de un acento, porque el obviarlos o el cambiarlos cambiaría toda la frase o toda la oración cuando pasa eso. Y el Señor Jesús dice que todo el Antiguo Testamento, o sea, cuando habla de la ley, ¿sí? O los profetas, Él está diciendo todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas, para que podamos entenderlo mejor. Él vino a cumplirlo, porque nos dice, de cierto les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice que los fariseos y los escribas, ellos no estaban sobre la ley de Dios, sino sobre lo que enseñaban las escuelas de los judíos del momento. Y es algo fundamental. Hoy yo quiero que nosotros meditemos en la clase de la importancia de estudiar, conocer, leer el Antiguo Testamento. Dios no cambia, queridos hermanos.
Dios se manifiesta. Todo el Antiguo Testamento es muy importante para poder entender el Nuevo Testamento desde una perspectiva eclesiológica y teológica correcta. No podemos desechar el Antiguo Testamento. Gálatas capítulo 3 versículos 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Me explico. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, él les habla del evangelio en el Antiguo Testamento. La ley no fue dada por Dios para salvar. La ley fue dada para manifestar el gobierno teocéntrico de Dios y para poder depender de Dios, para pedir socorro, para pedir misericordia. ¿Por qué razón? Porque nadie se salva por la ley, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y todos los aspectos de los casos que nosotros vemos narrados en las Escrituras, nosotros nos damos cuenta de algo importante. Todos fueron salvados por gracia. Hebreos 11, yo les he dicho, creo en la clase pasada, Abel fue salvado por gracia, no porque cumpliera perfectamente la ley. De hecho, la ley no fue pública. Noé fue salvado por gracia. Abraham fue salvado por gracia. Isaac, Jacob fueron coherederos de la misma promesa, dice Hebreos. Y nosotros pudiéramos ver toda la lista que está en Hebreos cuando nos habla de Raal la ramera, cuando nos habla de Sansón, cuando nos habla de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Ellos no se salvaron por el cumplimiento de la ley, sino se salvaron por gracia. Y esto es muy importante que nosotros meditemos. El Antiguo Testamento revela al Rey de Reyes como el Mesías prometido, al que deberíamos esperar, sobre la base de toda la escritura que fue inspirada por Dios. Pablo citó muchas veces el Antiguo Testamento. Y esto es importante, no solamente Jesús, cuando escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16, 17, que Denise nos hizo entender, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que no nos dice que fue dada para salvación. Y cuando Pablo escribe a Timoteo, no existía el Nuevo Testamento. Solo teníamos el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los proféticos. Y esto es muy importante y no ha cambiado para nosotros. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, cuando dice esto, ¿a qué se está refiriendo? Los libros de Génesis hasta Malaquías. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Miren que la esperanza no es cumple la ley. La esperanza es cree por fe en el Salvador. Cree por fe en Dios y Padre, que es vuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, muchos de los escritores dicen: Dios es vuestro Salvador y lo salvará una y otra vez. Y esto es muy importante que nosotros reconozcamos. Leer el Nuevo Testamento y desconocer el Antiguo Testamento nos llevará a interpretaciones equivocadas
a aplicaciones equivocadas. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo escribe a los Corintios, lean el Antiguo Testamento. Van a aprender de salvación, de quién es Dios, del pueblo de Dios, y esto es muy importante. Ahora, aquí podemos hacer un pequeño ejercicio para poder entender el Antiguo Testamento en una lectura por temas. Si ustedes me preguntan, ¿por qué debemos leer las Escrituras? Porque hay temas importantes que nosotros están revelados para nosotros. Fíjense que cuando nosotros leemos el Pentateuco, son respuestas existenciales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Creación, caída, dos reinos, separación, rescate, culto, pueblo, ley. Los libros históricos, el origen de la monarquía, la misericordia y la gracia de Dios. Cuando uno lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, uno dice, ¿qué personajes? ¿Cuántos pecados? Y Dios sigue preservando la monarquía hasta que Jesucristo venga, y después de eso ni Judá, ni el templo, ni la monarquía existirá más. Pero cuando leemos los libros históricos, que son 12, Josué, jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, nos habla del reino de Dios y el origen de la monarquía. Los libros poéticos nos habla de cómo aplicar la palabra de Dios para adoración, alabanza, sabiduría, la temporalidad de la vida y el amor de Dios. Los libros proféticos siempre están en esa coyuntura. Hay que cumplir la ley, pero bajo la dirección de Dios, en gracia, justicia y salvación. Dios es soberano, juez vengador, guardador, pero hay un llamado permanente al arrepentimiento, de volver a Dios, y no solamente del pueblo de Dios, sino de todas las naciones. Y eso es muy importante que no lo olvidemos. El reino de Dios es manifestado en una lectura minuciosa en el Antiguo Testamento. Dios es el creador y salvador. ¿Desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis, y no ha cambiado, porque Él diseñó la vida. Dios puso al hombre y le dijo, a partir de este momento vas a obedecer, porque le dio un establecimiento moral, civil, litúrgico. El reino de Dios funciona en esas tres perspectivas. Y nosotros no podemos ser morales desconociendo una conducta civil y una conducta litúrgica. Se los pongo como ejemplo. Jesús citó que si una persona llega al templo a presentar su ofrenda, que sería un acto de adoración, y está enemistado con su hermano, ¿qué tiene que hacer? Dejar la ofrenda, salir, reconciliarse con su prójimo, con su hermano, y volver y presentar la ofrenda. Nosotros nos damos cuenta que la ley de Dios permea o se manifiesta permanentemente entre lo moral, lo civil y lo litúrgico. Romanos 13 nos dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios para traer castigo al que se porta mal, pero a su vez para premiar a los que se portan bien. Pero es un deber de estas autoridades responderle a Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sujetarnos a ellas de manera moral, civil y litúrgica. O sea, nos sujetamos a estas autoridades en todo lo que agrada a Dios. Y es una enseñanza del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos interpretar que desde Génesis hasta Apocalipsis
Todos están esperando al Mesías de una sola manera, para el cumplimiento de la justicia y de la gracia derramada en su trono. Todos estamos esperando ese momento final de la consumación de todas las cosas. Por eso los tres tiempos siempre son correctos: promesa, cumplimiento y consumación. Y ese estudio debe ser concatenado. Y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros vemos que la historia en un sentido es lineal porque va avanzando, pero en otro sentido es progresiva porque tenemos más elementos de que los tiempos finales se acercan para que sea manifestado al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Dios, quien es creador, salvador y providente, creó todas las cosas para que nuestro Señor Jesús, en la plenitud de su última venida, sea manifiesto, pero lo hace a su reino. Es el pueblo de Dios deleitándose en una cultura y en una ley bíblica. Cuando yo digo cultura, recuerden que la palabra cultura no tiene que ver con la nación peruana, colombiana o mexicana, en el caso de ustedes. Tiene que ver con una supracultura, la cultura del reino de Dios. ¿Qué hace la cultura que sea cultura? Todas las acciones, tradiciones, relaciones con las que se conduce un pueblo. Y el pueblo de Dios dice que debe ser santo, justo para Dios. Y lo puede hacer y puede entender no solamente de una manera confesional cuando yo digo Jesús es mi Señor, o cuando yo hago los actos litúrgicos sacramentales correctamente, sino obedeciendo la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida. El gobierno de Dios es integral, pleno, abarcante, donde su justicia y su juicio alcanza hasta nuestros pensamientos. Por eso, mis hermanos, debemos recordar, el Antiguo Testamento nos narra una historia constante y es importante para nosotros, porque aunque fue escrito en una época diferente, para hombres y mujeres pecadores, igual que nosotros, pero nos lleva a servir al mismo Dios y a vivir de una manera diferente. Recordemos, la Biblia es una unidad que nos cuenta la historia de la redención y de ahí no podemos escapar. Por eso, la ley, su reino y su rey, una vida civil y cúltica. El no hacerlo traerá juicio, como los profetas revelaron. Y es algo muy importante. Yo acá en pantalla no tenemos mucho tiempo para poder hablar de todo esto y no quiero hacer la clase muy larga, pero aquellos que puedan hacer una captura de pantalla o puedan entenderlo, acá está cada uno de los libros con un resumen como Génesis. Dios comienza su obra terrenal. Dios es soberano y establece un plan. En Éxodo, Dios es el Salvador que redime a su pueblo. Levíticos, Dios es santo, establece el culto verdadero. Números, Dios disciplina a su pueblo con amor. Y Deuteronomio, Dios es el rey que ama a su pueblo. Y así pudiera seguir con todos y cada uno de los libros. Queridos hermanos, el Antiguo Testamento nos manifiesta quién es nuestro Dios. Él establece un lugar real para un rey real, para un pueblo real. O sea, esto no, yo quisiera entender, yo tengo dificultad con esta palabra cuando decimos un reino espiritual, porque cuando a veces desde el siglo XXI hablamos del reino espiritual, lo vemos como algo metafísico, ¿sí? Algo que como que estamos pensando que es como más allá de esta realidad. Pero toda la escritura nos dice y nos habla de cielos nuevos, tierra nueva, de algo real que estaremos viviendo para Dios, que su palabra no pasará,
Él estableció un lugar y no lo va a exterminar, lo va a glorificar bajo su promesa del Mesías para un pueblo elegido por gracia. Dios soberanamente nos narra su historia, su plan y nos da a conocer. De hecho, el mismo Señor Jesús dice que nosotros somos sus amigos porque nos está contando la historia. La promesa del Mesías era real. Él se encarnó. Él ascendió después de que murió y resucitó. Y hay una venida final. Y en medio de esta construcción de su reino, pues nosotros tenemos el Antiguo Testamento. La Biblia es la historia de Dios. Y una primera gran parte es este Antiguo Testamento que ustedes y yo debemos observar, conocer. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque hay un solo plan. En pantalla podemos verlo de esta manera. La promesa, Salvador y salvación. Pentateuco, libros históricos, poéticos, proféticos. Cumplimiento, encarnación, vida y muerte de Jesucristo. Vida, muerte, resurrección de Jesucristo, que están los evangelios. Hechos de los apóstoles, cartas paulinas, consumación plena. Yo quiero convencerle, mis amados hermanos, que esta unidad de historia habla de un mismo Dios, un mismo mundo, una misma especie. La Biblia no habla que haya gracia para los ángeles, solo hay gracia para los seres humanos, para aquellos que Dios está buscando, que la Biblia habla de los que están inscritos en el libro de la vida. Por ellos Jesús vino y dice, yo he venido por todos y cada uno de ellos, ninguno se ha perdido. Y esto es muy importante que nosotros lo grabemos en nuestra mente. Finalmente, mis hermanos, ya esta es nuestra última diapositiva. ¿Qué aprendimos hoy? Que Dios es inmutable, no cambia en su propósito, plan y consejo eterno. Recordemos que esto se llama en teología el decreto de Dios. Todo lo que vemos está pasando, está, que está pasando está bajo su dirección y propósito. Y nada ha salido de su control. Desde que se estableció el mundo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, revela que hay un propósito de un lugar, pero revela también a su unigénito Hijo, Jesucristo, que es el Rey que está sentado en el trono, que hay un pueblo elegido y su consejo revelado para poder salvar a este pueblo. De esta misma manera, nosotros podemos decir algo importante, que Dios no cambia su carácter ni sus atributos a lo largo de toda la escritura. Sigue siendo el mismo. Él gobierna soberanamente, sostiene providentemente, no solo su creación, a todas sus criaturas. Su plan es perfecto. Por eso Él es creador y salvador. Su reino divino es real, entendiendo que su ley es la que nos gobierna hoy y siempre. Apreciados hermanos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí. Recordemos que tenemos un examen. Ya mismo ese examen se lo voy a enviar a la pastora Mirna, la cual les va a comunicar este examen para que ustedes lo tengan, ¿les parece? Les aconsejo que por favor lo puedan resolver pronto para que ustedes puedan estar tranquilos. No sé si hay alguna pregunta o aporte hasta aquí o algo que no quedó claro. Yo, pastor, Denis, cuéntame. ¿por qué, entonces, por qué ha estado dividido todo el tiempo la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Por qué hasta, por ejemplo, yo creo que todos, hasta antes de tomar estas clases, lo veíamos así? ¿Por qué no se nos fue explicado que siempre ha sido una sola unidad literaria que explica desde el principio cómo fue creado todo y va transcurriendo
todo a través de los tiempos y es un libro que tiene vigencia hoy y siempre. Entonces, ¿por qué se nos fue dicho antes que era dividido entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y siempre se nos decía, no, es que en el Antiguo Testamento se hablaba de un Dios enérgico, de disciplina, y en el Nuevo Testamento se habla de la gracia, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos redime. Ok, tu pregunta es un poco fuerte en el sentido de que hay algo importante que nosotros tenemos que ver en nuestra vida cristiana. El Señor tiene un propósito con todos nosotros, lo tuvo con los apóstoles, caminaron 3 años y siempre la petición de ellos era, aumentanos la fe. Y siempre frente a las evaluaciones que hacía Jesús con ellos, él les decía, hombres de poca fe. Dios tiene un propósito para que nosotros teológicamente, doctrinalmente, estemos creciendo y perseverando en la fe. Si hemos entendido la clase, pues yo no estoy haciendo nada forzado. Desde la manera de imprimir una Biblia, nosotros vemos que está dividido en Nuevo y Antiguo Testamento. Posiblemente es porque está desde una perspectiva cronológica, porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento conformado hasta la venida de Cristo. Recordemos que es Moisés el primero en escribir y los últimos en escribir fueron los profetas. Y fue a lo largo de muchos años que toda la escritura conforma o se cierra el canon, ¿sí? Naturalmente el Nuevo Testamento, si estuviéramos haciendo una introducción al Nuevo Testamento, se conforma este cierre del canon de manera natural bajo los escritos de apóstoles y autores que pudieron estar cerca de los apóstoles y que presenciaron todo lo que nosotros hoy tenemos como Nuevo Testamento dirigidos por el Espíritu Santo. Y la historia se cierra porque hay un solo mensaje, es el Mesías. Fíjate, Denise, que es gracia de Dios que nos pueda dar descanso y tranquilidad, porque cuando nosotros vemos personajes como, por decir, humanamente uno se pregunta, ¿por qué Sansón está en Hebreos 11? Fue tan necio, tan rebelde, siempre escogió mujeres no del pueblo de Dios o no cristianas para mantener su vida. Pero la Biblia habla de que Dios permanentemente perseveró en su vida y lo salvó por gracia. O el rey David o el rey Salomón, el mismo Noé, después de ver el poder de Dios, un diluvio que fue por 150 días, eh, nosotros nos damos cuenta que fue por gracia, por su misma conducta, porque la Biblia dice que aquel que peca viola toda la ley y todos son hombres pecadores igual que nosotros. Pero fíjate que es gracia de Dios que nos muestre que podamos concatenar el mensaje, porque a veces, ¿cuál es la tentación? Hacer esta dispensación de un primer tiempo y un segundo tiempo, donde vemos a un Dios diferente en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento. La pregunta es frente al carácter de Dios, ¿Dios cambia? Y la respuesta de todos nosotros va a ser, no, Dios no cambia, es el mismo. Entonces los que nosotros estábamos un poquito errados éramos nosotros, pero gracias a Dios por su palabra, por la cual nosotros hoy podemos decir, no, Dios es el mismo, siempre ha hecho lo mismo. Él es el salvador de su pueblo. Ezequiel, Jeremías, los profetas siempre, Oseas mismo, la vida de Oseas nos muestra que el pueblo es infiel y Dios es fiel, salvando por gracia. Nunca nos dice que nos va salvando por la ley, pero la ley es muy importante para saber lo que Dios quiere para nosotros en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en la sociedad y vivir para Él, porque Él vive y reina en nosotros.
¿Cómo sabemos que vive y reina en nosotros? Porque está Él haciendo una obra que donde nosotros estamos aprendiendo a obedecer, a ser mansos y humildes de corazón y encontrando paz en su mensaje. Entonces, eso es muy importante. El Antiguo Testamento es muy importante. La clase de hoy es para decirle que es muy importante porque Dios no cambia. Es el mismo, su mensaje no es anacrónico. Seguimos teniendo iglesias, por lo tanto, seguimos nosotros adorando a Dios a través de cánticos, a través de su palabra, a través de las oraciones, a través de la presentación de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, contribuyendo a la extensión del reino. Pero también nosotros tenemos el cumplimiento de ser personas justas, verdaderas, eh, procurando por la vida. Fíjense que nosotros hoy en día nos dicen, tú puedes ser cristiano y tener una ideología de género, o ser cristiano y tener posturas políticas de aborto o de otro tipo de posturas que ofenderían al carácter de Dios. No, nosotros nos sujetamos a lo que Dios dice. Si nosotros avanzamos en una buena comprensión del Antiguo Testamento, ahí están todos los principios, los dogmas. La palabra dogma o dogmática es importante porque es instrucción, porque Dios diseñó al ser humano, diseñó el hogar, diseñó la iglesia, diseñó el Estado para que nosotros glorifiquemos su nombre. Y las bases fundamentales de hacerlo correctamente están en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. ¿Es claro así, Denis? Sí, pastor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta más o algún aporte? No, Cualquier, pastor, gracias. muy bien, Luz. Cualquier cosa, no se molesten en escribirme si hay algo que pudiéramos profundizar. Yo con mucho gusto les atenderé. Ya envié el examen a la pastora Mirna, creo que es. Perdón, es nombre para mí un poco difícil. Entonces, para que pueda comunicárselos y en cuanto lleguen, pues yo trataré de prontamente corregirles, darles sus notas. Felicito a los hermanos que han participado, me alegra mucho, tienen una nota y también les animo a hacer, si pueden leer el libro del curso, sería genial porque es para su edificación. Yo quiero terminar y pedirle, hace un rato, ¿quién oró? Yo no me acuerdo quién oró, pero si alguien diferente a esa persona puede orar para que el Señor pues nos dé descanso hoy y pues lo aprendido quede en nuestros corazones. Yo, pastor. Bueno, Denise, Amado Señor, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido volver a entender tu palabra, Señor, a través del pastor. Te pedimos, por favor, Señor, que todo aquello que el pastor nos dio durante la clase sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos comprender más tu palabra, que podamos indagar más en lo que tú estás haciendo, Padre Celestial, en cada uno de nosotros. Nos has puesto aquí con el propósito de poder comprender y entender tu palabra para poder extender tu reino a través del conocimiento, Señor. Por eso te pido que cada uno de mis hermanos que están conectados sean bendecidos, Señor, a través de toda esta enseñanza. Te pido también que bendigas la vida del pastor, que la glorifiques, Padre Celestial, como lo has hecho hasta el día de hoy, y que a cada uno de nosotros, Padre Celestial, nos des el reposo que necesitamos para poder seguir con las fuerzas necesarias en tu palabra, en tu camino, Señor. Te pido por favor por cada uno de mis hermanos, por sus trabajos, por sus casas, por sus familias, Señor, para que los sigas bendiciendo y puedan seguir tomando este seminario, Señor, para el crecimiento y edificación de tu iglesia. Que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Amén y amén. queridos hermanos, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la guía del Espíritu Santo esté con ustedes. Que el Señor los bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, Gracias. buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos.